Buenas noches, estimados alumnos. Son las 19 horas. Señorita Cecilia, Anaís y don Lorenzo. ¿Se escucha? Sí, buenas Sí. noches. Buenas noches. Antes que empiece la clase, tengo acá los datos. Ya, no hay nada. Perfecto. Ok, tenemos hasta el momento, somos 5 personas. Vamos a empezar enseguida porque son varias cosas y, bueno, ¿quién más se unió? Marisol. Vamos a esperar un minuto más. ¿Cómo está? Buenas tardes. Al fin le conozco la cara a Marisol. Ya. A ver, ¿cómo están, chiquillos? Buenas tardes. Espero que estén bien. Bueno, hoy día es nuestra última videoconferencia. Ya terminamos el curso. El mes pasó así de rápido. Ya, como saben, cumplimos, ya están todas las notas puestas, solamente faltaría la nota de la evaluación número 4, que es la evaluación que tienen que entregar mañana hasta las 23:59 horas. Eso es una cosa. Algunos alumnos ya lo han enviado, ya las he revisado, están bastante bien, con algunos detalles, pero están bastante buenos. Chiquillos, las notas yo tengo que tenerlas puestas el día domingo, pero estoy haciendo un esfuerzo con ustedes y con los otros cursos que tengo para tener las notas puestas este sábado. Así es que este sábado ya vamos a definir quiénes son las personas que dan examen. Recuerden que la persona que da examen es toda aquella que tenga como promedio menor a 5.5, vale decir de 5.4 hacia abajo. La persona que tenga 5.5 se exime. Eso es una cosa. Lo otro, bueno, ese mismo día sábado yo le avisaría vía correo a las personas que tienen que dar examen. Y hay algo importante que me gustaría que lo tuvieran en consideración porque se ha prestado para confusión en periodos anteriores. ¿Qué es? El día lunes a todos les va a aparecer a ustedes a todos les va a aparecer el examen, a todos les va a aparecer disponible, pero no significa que tengan que rendirlo, porque como les digo, solamente es la persona que tiene un promedio inferior a 5.5. Les va a aparecer por defecto porque quedan liberados todos los días lunes, pero no significa que todos tienen que rendirlo. ¿Ah? Hasta ahora, la verdad que son muy pocos, si no ninguno, los que tienen que dar examen. Entonces, para que no se vayan a marear con eso y no estén haciendo un examen de más que no tienen que realizarlo. Ahora, Hola, buenas noches, perdón la hora. Buenas noches. Ahora, si ustedes tienen ganas de realizarlo, no hay ningún problema, pero no es obligación porque la mayoría hasta ahora tiene promedio sobre 5.5. Eso es un aviso económico. Bueno, hasta ahora, como les decía, bueno, les publiqué las notas del promedio de las tareas, que están todas bastante buenas. También he respetado los atrasos de las personas que me han avisado, digamos, y los que han tenido problemas de conexión. Entonces, cuando me han mandado con algún atraso, ya sea alguna prueba o alguna tarea en este último periodo, con un par de horas y teniendo en cuenta que a veces el aula se cae, no tengo ningún problema y no lo he considerado, así que para que sepan. Ok, hoy día, chiquillos, miren, aparte de ser la última videoconferencia, es que yo lo que quiero hacer es, pasemos el módulo y después el módulo 8, que es el último que tiene que ver con gráficos, y después quiero darle algunos tips de una hojita que les preparé. Como esto va a quedar grabado, la idea es que ustedes, si tienen dudas, le puedan dar vuelta, y si tienen más dudas aún, me hagan las dudas por correo y yo se los voy a responder apenas pueda, tal como lo hice con algunos de sus compañeros y compañeras. ¿Ok? Bueno, vamos entonces. ¿Hasta ahí alguien tiene dudas? ¿Dudas? Ok. Bueno, voy a compartir la pantalla, chicos y chicas.
Quisiera saber si... Vamos a compartir esta pantallita. Y vamos a ver nuestro último PowerPoint. Y así se nos pasó de rápido el curso. ¿Alguien que me pueda responder? ¿Se ve el PowerPoint que dice el número? Sí. Sí, ya, ok, gracias. A ver, hoy día, como les mencioné en la clase anterior, vamos a continuar con lo que es Excel y vamos a ver hoy día lo que es graficar. Tal como les mencioné en la semana anterior, el tema de gráficos es súper importante porque está estudiado, hay evidencia que los gráficos dejan la información mucho más fresca en nuestra memoria que un montón de palabras y letras. Por eso es que es importante que ustedes sepan desarrollar gráficos y como vamos a ver a continuación, no es difícil, es bien entretenido y tiene un mundo de posibilidades. Por lo demás, Excel nos da todas las herramientas para poder facilitarnos la pega de hacer un gráfico. Ok. Los mismos aprendizajes esperados y los mismos criterios de evaluación que vimos cuando les presenté esta unidad, que es en el fondo elaborar planilla electrónica útiles para el área de trabajo, incorporando estilos, celdas, orígenes y destinos de datos, fórmulas, funciones y gráficos, entre otros. ¿Cuáles son los criterios de evaluación que hay ahora? Elaborar gráficos utilizando planillas de cálculo y respalda para salvaguardar información de su área de trabajo. Miren, definición de gráfico. Un gráfico es una representación visual mediante líneas o símbolos como rectángulos y círculos. Los gráficos sirven para mostrar de manera más sencilla los datos para que de esta manera podamos obtener información que nos sea útil. Por ejemplo, acá tenemos un gráfico de la población de Sicilia. Sicilia está ubicado en Italia. Y en Italia, en Sicilia tenemos 2.000 y fracción millones de habitantes, los cuales se dividen en 3 zonas. Si se fijan, este gráfico aquí queda bastante claro, una porque tiene dibujos, porque tiene colores bien vivos, y además porque muestra el porcentaje de participación o de cantidad de población de cada una de las zonas de Sicilia. Por ejemplo, de un total de 2.570.282 habitantes, en la región de montaña hay 628.636, que representa el 24%. En la región de llanura, 363.985, que representa el 14,2%. Y en la región de colina, que no es la colina acá de Chile, sino que es de Italia, tenemos 1.577.661, que representa el 61,4%. Si se fijan, va a depender también de la persona que lo esté desarrollando, pero se aconseja mucho desarrollar gráficos que sean didácticos y con colores, sobre todo cuando se quiere dar una información determinada, que la idea es que quede bien clara. Acá tenemos otro tipo de gráfico, y acá tenemos otro, gráficos de punto, ¿cierto? Donde tenemos distintas variables. Gráficos. A todo esto, ¿alguien de las personas presentes sabe graficar? Independiente si sea Excel o no. ¿Alguien sabe graficar de los 16 participantes? Sí, sabemos hacer gráficos lineales, de barra y el gráfico ese circular más llamado de torta. Perfecto. Gracias, señorita Carla. ¿Alguien más sabe graficar? Perfecto. Ok, bueno, las personas que no lo tengan claro o no sepan, no se preocupen, porque la idea es que con esto tengan ustedes nociones básicas de cómo graficar y acuérdense que no les va a costar nada, acuérdense. Ok, para poder hacer un gráfico es obligatoriamente necesario tener datos, ya sea trabajados en una hoja de cálculo. Es importante mantener columnas de datos con los nombres. Ejemplo, nombre, root, correo. Chiquillos, si no tienen datos, no van a poder graficar nada. Por eso es mandatorio, eso es obligatorio. Si ustedes no seleccionan un dato, no van a poder graficar. Por eso que es tan importante contar, ¿cierto? Con números, con nombres, etcétera, que va a ser lo que vamos a graficar.
En este caso pusieron el nombre de Leonardo con su RUT y su correo. Hay distintos tipos de gráficos, como lo mencionó la señorita Carla Escalante, donde tenemos, por ejemplo, lo que mencionaba de barra, el de torta, que es el circular, ¿cierto? Y en fin, hay un montón de tipos más. En honor al tiempo vamos a ver los más usados, y aunque sean los más usados, podemos diferenciarlo poniendo algunos tips. Entonces, existen varios tipos de gráficos, como les comentaba. Cada uno tiene diferentes objetivos. Por lo tanto, si no logramos mostrar la información que tenemos por un gráfico, puede ser porque el gráfico en sí no sirva para la información que tenemos, o debamos presentar la información de otra manera. Acá tenemos la señorita Mariela. Mariela tiene 25 años, Mariela, 25 años. Aquí aparece el número y el letra. Si el dato lo podemos representar con números, entonces lo mejor será escribirlo con números para poder trabajarlo en el gráfico. O sea, si yo quiero mostrar la edad de Mariela, que tiene 25 años, lo mejor es insertar el número 25 más que escribirlo. Aquí van a ver por qué. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí también aparecen las edades de distintas personas. Distinto es si Esteban, en vez del número 58, dijera 58. ¿Ah? Es más fácil en este caso, por ejemplo, si queremos hablar de edades, escribir directamente el número con números y no con palabras. Entonces, el gráfico famoso de columnas o barras, este yo diría que es uno de los más famosos que hay, y como es tan famoso también, hay varias posibilidades de poder hacer, por ejemplo, un gráfico que sea tridimensional, que sea bidimensional, cambiar los colores, etc. Entonces, este gráfico sirve para comparar valores entre elementos o categorías. Es ideal comparar elementos por sus valores, además que permite identificar en el mismo gráfico cada elemento y su valor. Aquí dice una observación. Ojo, aquí podemos comparar las edades de cada persona, donde podemos saber de manera visual quién es el mayor y quién es el menor. Eso es lo que yo les quería decir delante. Miren. Fíjense que aquí yo tengo 7 personas: José, Marcela, Carlos, Esteban, Lucía, Marta y Alejandro. A primera vista, así de manera bien simple, es que yo me doy cuenta que Esteban es la persona más adulta, la que tiene mayor edad, tiene 58 años. Entonces, es fácil visualizar. ¿Por qué? Porque las barras me permiten ver de manera bastante fácil quién es el más alto, en este caso, de edad. Ojo, fíjense que este gráfico es bastante sencillo, nos habla de la edad de 7 personas. Y fíjense lo que dice acá, edad. Ese es el título del gráfico. Siempre, pero siempre el título, el gráfico que ustedes desarrollen debe llegar a un título. ¿Por qué? Porque esto tiene que ser entendible para personas de todo tipo, de todas las carreras, de todos los orígenes, etc. Entonces, cuando yo veo un gráfico sin título, digo, chuta, a ver, aquí estarán comparando, ¿será que estarán hablando de edad? ¿Estarán hablando de cantidad de camisas que tiene cada uno? ¿Cantidad de redes sociales? ¿Qué sé yo? Entonces, por eso es tan importante saber de qué estamos hablando, ponerle el título del gráfico, no se olviden. Ahora, el que mencionamos también hace un ratito, el gráfico circular o de anillos, que algunos también lo llamamos de torta. Este gráfico sirve para mostrar en un 100% cuál es la proporción o la parte que corresponde a cada elemento total. Este gráfico es ideal para poder ver la diferencia entre los valores de cada elemento. Nota. Aquí podemos comparar los sueldos de cada persona. ¿Quién es el que gana y cuál es el porcentaje del total de los sueldos pagados? Entonces, ¿quién es el que más gana? ¿Qué se dice? De nuevo, título. Ah, ya, este gráfico está hablando de los sueldos. A ver, ¿quién es el que gana más lucas acá? A simple vista, por el color que abarca más, Esteban. ¿Por qué? Porque antes de leer la información ya me doy cuenta que el color violeta de Esteban abarca mucho más que los demás, entonces asumo que es el que tiene mayor sueldo. Y efectivamente, él gana un 24% del total del sueldo. Después, en segundo lugar, vendría Alejandra, en tercer lugar vendría Lucía, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero si se fijan, con la utilización de gráficos, reitero, es más fácil poder identificar una información determinada. Por ejemplo, el sueldo, que vimos que Esteban es el que gana más lucas. El gráfico lineal o de áreas también es muy conocido y está dentro de los gráficos recomendados que los vamos a ver enseguida. Este gráfico es menos conocido, es para representar el avance o comportamiento de un elemento, pero en el tiempo. Por ejemplo, ya, ahí vamos a ver un ejemplo. Este gráfico es ideal para mostrar la relación tiempo-cantidad de algo, cosa que no se puede graficar en los gráficos anteriores. Entonces, aquí podemos ver cómo las ventas de un producto o unidades cambian según las ventas de cada mes. A ver, fíjense, aquí tenemos el primer semestre de enero a junio, donde vimos las ventas cómo variaron, las ventas de un producto X, las ventas de computadores, no sé. Vemos que en enero se vendieron 250 unidades, en febrero 200, marzo subimos 450, etc. Entonces, aquí les quería hacer un comentario. Hoy día, como está en boga todo lo que tiene que ver con el coronavirus, seguramente ustedes han visto este tipo de gráficos, que es la cantidad de infectados por día, que la verdad que lo muestran harto en la televisión, también en el diario, en el EMOL, qué sé yo. Cuando muestran las cantidades de contagio por día, muchas veces utilizan este tipo de gráficos. ¿Por qué? Porque esto estudia el comportamiento de un elemento. Por ejemplo, en este caso el comportamiento de las ventas, pero también, a propósito del coronavirus, se puede utilizar para ver el comportamiento de los contagios. Por ejemplo, en los meses. Esto partió a principio de año. Esto perfectamente nosotros aquí, la otra variable, en vez de ventas, podríamos haber puesto cantidad de contagiados. Entonces, este gráfico le viene, pero al dedo. ¿Cómo hacemos un gráfico? Okay. Miren, para hacer un gráfico debemos seleccionar los datos que queremos graficar. ¿Se acuerdan que al principio mencionamos que tienen que haber datos? De lo contrario, si no hay datos no vamos a poder desarrollar ningún gráfico porque el programa no va a leer, no va a identificar nada. Entonces, ¿qué hicimos acá? Una pequeña tabla con las 7 personas que están anteriormente en el gráfico, ¿cierto? Y con sus respectivas edades. Entonces, creamos una pequeña tablita, ¿cierto? Después la seleccionamos, ¿cierto? Y dice, perdón. Después en la pestaña Insertar debemos buscar un grupo de gráficos. Fíjense, chiquillos, la parte superior, lo vamos a ver enseguida de manera práctica, pero fíjense. En la parte superior, donde dice Insertar, tenemos la cinta, ¿cierto? Insertar. Vamos a ver que aquí, bueno, podemos insertar tabla, imágenes en línea, pero donde nosotros tenemos que detenernos es que podemos insertar gráficos. ¿Cuáles son los gráficos recomendados? Uno selecciona ahí y dice, aquí tenemos dos opciones. Podemos dar un clic en el botón gráficos recomendados o podemos seleccionar algún tipo de gráfico específico. Por ejemplo, si a la señorita Cecilia Figueroa le encanta hacer gráficos de barra, se va a ir directamente a los gráficos de barra. Pero si a Lorenzo le gusta hacer, por ejemplo, el gráfico circular, se va a ir directamente al gráfico circular. Distinto es cuando yo selecciono ahí y veo cuál es el gráfico que me recomienda, en este caso, el programa. Cuando nosotros tenemos claro cuál gráfico vamos a utilizar, no es necesario ir al gráfico recomendado. Pero cuando no lo tenemos 100% claro, se recomienda seleccionarlo. Entonces, dijimos que tenemos que tener datos que vamos a graficar. Reitero, no podemos graficar si no tenemos datos. Luego, aquí me aparecen los 3 gráficos que acabamos de ver de manera superficial, que fue el gráfico de barras. Tenemos el gráfico lineal, que es el que poníamos el ejemplo, por ejemplo, para graficar la evolución de la enfermedad, ¿cierto?, del contagio coronavirus. Y tenemos el gráfico circular de anillos, que es el que vimos el ejemplo para ver los sueldos de un grupo de personas.
y el de barra es que veíamos las edades de cada uno. Entonces, cuando recién yo mencioné acá los gráficos recomendados, si nos adentramos acá, dice, al presionar en el botón gráficos recomendados, se nos abrirá una ventana donde podremos seleccionar algún gráfico según el análisis que hace Excel. Chiquillos, Excel, bueno, en general los programas que hemos visto, ya sea Word, ya sea PowerPoint, ya sea Excel, son tan inteligentes, o sea, los creadores lo han perfeccionado de tal manera que incluso es capaz de, a partir de unos datos que nosotros insertemos, que el mismo Excel nos recomiende qué gráfico es el más idóneo para que nosotros podamos utilizar. Yo siempre digo que todos estos programas nos simplifican la vida. Por ejemplo, en vez de estar pensando, ¿a qué gráfico será más recomendado por utilizar acá? Excel ya lo pensó por nosotros. Entonces, por eso que es importante, si no lo tenemos bien claro, seleccionar lo que es gráficos recomendados. Luego, al seleccionar un gráfico nos aparecerá un cuadro con el gráfico mismo, que es un cuadrito con esos tres iconos. Desde estos botones podemos configurar el gráfico, podemos agregar elementos, podemos cambiar el diseño o los filtros. En el gráfico que está abajo, puedes dar clic y cambiar los parámetros para probar cómo funciona. Eso lo vamos a ver enseguida. Este es el símbolo de filtros. Gráficos de barras o columnas. Al igual que en el caso anterior, seleccionamos los datos, presionamos el icono de barras o columnas y seleccionamos el tipo de gráfico que queremos aplicar. Chiquillos, miren, ojo acá. Si bien es cierto, aquí está el gráfico de columnas, Excel nos da también un abanico de posibilidades respecto a gráficos de barra o de columna. Entonces, nos da la posibilidad de que hagamos gráficos en 2D, gráficos de columna en 3D, gráficos de barra en 2D, gráficos de barra en 3D. Me refiero a 3 dimensiones o a 2 dimensiones. ¿No? Es decir, que no necesariamente siempre nos va a dar este tipo de gráfico en 2D cuando elegimos barra. Nosotros podemos, columna. Podemos además seleccionar una columna tridimensional y eso queda mucho más profesional, queda mucho más clara la información además, queda más didáctico. Acá tenemos un ejemplo de gráfico de barras o columnas. Si se fijan, acá tenemos las 7 personas y este gráfico representa la edad. Si bien es cierto, en cada una de las columnas no aparece la edad de cada persona, sí me aparece en esta variable que tenemos la edad. Entonces, cuando yo veo aquí que Esteban es el que tiene mayor edad, no, la verdad que no tengo bien claro la edad exacta, porque acá debería ser, dijimos antes que eran 58 años, sabemos que es pasado 50 años, pero eso nosotros lo podemos cambiar, ahí lo vamos a ver enseguida. O sea que la edad la podemos insertar acá, o además la podemos insertar en cada una de las barras, que a mi parecer queda mucho más claro todavía. El gráfico de líneas o áreas. Al igual que el caso anterior, seleccionamos los datos, presionamos el icono de barras o columnas, o seleccionamos el tipo de gráfico que queremos aplicar. En este caso, dijimos que si estamos viendo el gráfico de líneas o áreas, vamos a seleccionar la parte que aparecen las líneas o áreas, que son esas. Y también tenemos la opción de líneas en 2 dimensiones, líneas en 3D, el área en 2 dimensiones y el área en 3D. E incluso nos dan más posibilidades de gráfico. Aquí tenemos un ejemplo del gráfico de líneas o áreas donde aparecen los sueldos, la evolución de los sueldos, ¿cierto? O sea, el registro de los sueldos de cada uno, donde tenemos, y sabemos que Esteban es el que gana más dinero, gana sobre 900.000 pesos, solo por el hecho de ver que la línea llegó a su parte máxima en el nombre de Esteban.
Después vemos que la segunda persona que gana más dinero es Alejandra, que tiene un sueldo superior a 800.000 pesos. Ojo, título del gráfico, ¿de qué estamos hablando? ¿De peras, manzanas? No, de sueldo. Siempre es importante poner el título de los gráficos para que cualquier persona sepa de qué estamos hablando. Ahora, respecto al gráfico circular o de anillos, al igual que en el caso anterior, seleccionamos los datos, presionamos el icono de barras o columnas y seleccionamos el tipo de gráfico que queremos aplicar. Tenemos el gráfico en 2D, en 3D, que es lo personal me gusta bastante, y el anillo. Aquí tenemos un ejemplo del gráfico circular o de anillos. Fíjense que, bueno, sabemos que Esteban es el que gana más dinero, solamente por el hecho de ver que tiene una mayor cantidad de participación por el color que se le asignó, que lo asignó a Excel a todo esto, pero lo podemos cambiar, también lo vamos a ver. Disculpen. Solo por el hecho de ver que Esteban gana un 24% solo por el hecho de ver el color, además está especificado con un letrerito. Esteban gana el 24% del total de los sueldos. ¿Y cómo lo hago para no complicarme? Esteban tiene asignado el color lila, Carlos tiene asignado el color verde, Lucía el color celeste, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, inclusive nos da la posibilidad Excel de tener clarito cuáles son las personas según el color, me lo especifica acá al lado. Recomendaciones. Es importante tener todas las columnas alineadas con etiquetas. Por ejemplo, nombre, edad, root. Evitar tener tipos de escritura mezcladas. Root. Es decir, si vamos a escribir el root de esta manera, con puntos y con el guión, el dígito de verificador, que sean todos los root escritos de la misma forma, digamos, con el mismo formato. Porque lo podemos escribir de esta manera, pero todo escribirlo así, o podemos escribirlo sin puntos, ¿cierto? Como aparece acá, pero todos escritos igual. Como root con puntos y otros sin puntos. Porque si no, Excel ahí no va a saber, chuta, va a decir, tengo un root con puntos, tengo root sin puntos, no, tienen que ser todo el mismo formato. Luego, se puede graficar toda la información, incluso de miles de registros, pero lo mejor es realizar los cálculos aparte como sumas o promedio y después graficar para facilitar la lectura. ¿A qué se refiere esto, chiquillos? Por ejemplo, ustedes son 32 alumnos. La verdad que un gráfico con 32 alumnos es harto, pero yo lo podría simplificar si yo saco los promedios. Entonces yo, si al sacar los promedios del curso grafico los promedios como tal, va a ser mucho más fácil de leer que si pongo las 32 columnas de los 32 alumnos. ¿Me explico? Archivo de práctica. Puedes encontrar junto a esta presentación un archivo de Excel con datos graficados. Puedes hacer tus propios gráficos para comparar. Nombre del archivo, módulo 8, práctica de gráficos. Véanlo porque está también en la página, en el aula. Links de interés. ¿Dudas hasta ahí, estimadas alumnas y alumnos, que somos hoy día 19? No, profesor, yo tengo una duda, pero es sobre el trabajo en sí. No todavía, esas dudas van después. ¿Te parece? Porque estamos ahora en gráfico. Ok. Entonces, les voy a compartir ahora vamos a ver, y esto también tiene relación con lo de la evaluación. Yo hago hincapié en diferenciar las tareas con las evaluaciones, porque cuando uno utiliza la misma palabra para todo, al final muchas veces se presta la confusión. Entonces, lo primero, vamos a ver cómo desarrollamos gráficos. Yo hice acá unos pequeños ejemplos para poder graficar, ¿cierto? Y poder mostrar de manera sencilla cómo se realiza.
Lo primero que nosotros tenemos que tener en consideración, chiquillos, pregunta, ¿se ve? ¿Se ve lo que estoy mostrando que dice cómo graficar? No, no ya. se ve nada. Ok, menos mal que les pregunté porque si no, ya está grabando ahí. ¿Se ve ahí, chiquillo, o no? Ahora sí. Ya, perfecto. Fíjense, acuérdense, como regla, lo primero que tienen que considerar que tienen que tener datos para poder empezar a graficar. Porque si yo selecciono esto y después me voy a donde dice, donde dice insertar gráfico recomendado, me va a aparecer esta pantalla, dice, no hay recomendación disponible para los datos seleccionados. ¿Por qué? Porque seleccioné esto y ahí no hay nada. Ahí hay aire. No me lo va a graficar. ¿Qué es lo que sí me va a graficar? Por ejemplo, las notas del curso de sustentabilidad. En el curso de sustentabilidad yo tengo 8 alumnos. Son todos datos ficticios. Entonces, yo digo, ya, ¿sabes qué? Voy a graficar las notas del curso para que quede de una manera más clara, para que los chiquillos lo puedan interpretar de manera fácil. ¿Cómo lo hago? ¿Alguien me puede decir primero cómo lo puedo hacer para graficar esto, según lo que vimos recién, que me pueda ayudar? Seleccionar los datos. Ya, perfecto. Entonces, en este caso, chiquillos, yo voy a seleccionar desde aquí hacia abajo. No voy a seleccionar el título porque ese va a ser el título del gráfico. Entonces, ya seleccioné los datos. Ahora, ¿cuál es el otro paso que tengo que hacer? Insertar. Ya, perfecto. Me voy a insertar. Y, ¿se acuerdan cuando hablábamos de los gráficos recomendados? Este es el cuadrito, donde Excel me va a recomendar algún gráfico que nosotros podamos utilizar. Entonces, ya vamos, ¿qué me recomienda Excel? Gráficos recomendados. Ya, aquí Excel fue súper claro. Me recomendó barra y me recomendó el circular. Entonces, metámonos con el de barra. Si yo lo selecciono, recuerden siempre seleccionar después aceptar. Ok. Entonces, en un segundito para poder poner esto para el lado. Fíjense que ahí ya tengo el gráfico correspondiente a las notas del curso de sustentabilidad, donde tengo en una variable que va del 1 al 8, aunque en nuestro país la nota máxima es un 7, ¿cierto? Tenemos acá que los 8 alumnos están con sus respectivas barritas de cada nota cada uno, de nota. Entonces, voy a ponerme acá. Lo primero que les dije el otro día, título de la canción. ¿Cómo se llamaría este gráfico? ¿Qué nombre debería llevar este gráfico? Según el cuadro de donde lo seleccionamos. Tendría que tener el mismo título que tiene la tablita. Ya, me Notas parece. de curso, sustentabilidad. Perfecto, me parece. Le compro su idea. Déjenme ver acá. Ya. Vamos a ponernos aquí encimita, no hay problema. Estoy muy apretado con la... Ya. Ahí sí. Entonces, vamos a... ¿Cómo le cambio el título? Me posiciono sobre donde dice nota, ¿cierto? Hago un doble clic y lo puedo escribir o copiar, pero aquí lo voy a escribir de manera manual. Curso, notas curso, sustentabilidad. Entonces, a simple vista, chiquillos, yo puedo agrandar esto un poquito. A simple vista veo que la mayor nota la tiene don Juan Román. Y digo, ya, ok, está bien, me queda claro, pues es que este gráfico yo lo podría mejorar. Y no me gustaron esos colores, soy daltónico, no veo el color azul. ¿Qué es lo que hago? Me voy a donde dice cambiar colores y selecciono, por ejemplo, los colores rojos. Bueno, medio colorado. O, ¿sabes qué? No, me gustan más los colores tirados para el verde. Ya, eso es sustentabilidad, dejémoslo en verde, me gustó. Ok, ya le cambié el color. ¿Qué es lo que además puedo hacer? ¿Sabes qué? Esto lo podría mejorar inclusive. Y fíjense acá arriba en la barra superior, Excel me da un montón de alternativas. Pongámosle ese. Fíjense, ¿qué hizo Excel?
Ya me indicó que la nota más alta la tiene Juan, pero además me indica específicamente la nota que tiene. Juan tiene un 7. Y yo me puedo dar cuenta por el número, la nota que aparece ahí, que Excel lo insertó solo. Yo no hice nada más que seleccionar. A ver, veo que la nota más baja es Ricardo Meri, que tiene un 3,5. Ya, ok. ¿Y si lo cambiamos y lo ponemos de otra manera? O tal vez lo podemos poner de barra, pero con la barra con líneas, achurado. En fin, eso lo determinan ustedes. Entonces, ya tenemos un ejemplo ahí de un gráfico, ¿cierto? Que lo vamos a dejar. Vamos a ver, nos vamos a ir atrás. Entonces, si yo quisiera por ejemplo, ahora, vamos a ver, yo tengo un stock, tengo un bazar, el bazar ENAC que está vendiendo ropa y yo quiero graficar la ropa del bazar ENAC, porque tenemos zapatos, ternos, un montón de elementos. ¿Cómo lo tengo que hacer primero? Lo primero, como vimos hace poquito rato, era seleccionar. Luego me voy a insertar. Déjeme un minuto que ahora sí. Me voy a insertar y vamos a ver qué gráfico me recomienda Excel. O bien digo, no, ¿sabes qué? Yo lo quiero hacer directamente con el gráfico circular. Entonces me voy a ir a la alternativa que puede ser en 2 dimensiones, en 3. Hagamos algo con 3 dimensiones para que quede más chulo. Ok. Vamos a ponerlo encimita para verlo mejor. Pero ahora no vemos nada. Dame un segundito. Ok, ahí está. Tenemos nuestro gráfico, ¿cierto? De la ropa de nuestro bazar ENAC, ¿cierto? Por lo tanto, el título de la canción en este caso sería Stock ropa bazar ENAC. Ok, veo que tenemos calcetines, zapatillas, etc. Sí, me gusta, pero la verdad que me gustaría que quedara más claro. Le pongo, por ejemplo, un fondo oscuro. Sí, está bonito, pero además me gustaría que me quedara más claro en el gráfico cuánto es la cantidad de cada uno. ¿Qué es lo que hago? Fíjense que acá tenemos otra alternativa. Y me indica el porcentaje de ropa que hay cada uno. Ya, pero ¿sabes qué? No me convencen mucho los porcentajes, yo quiero datos duros, quiero números de cuántos ternos tengo, porque así no me queda claro. Busquemos otra alternativa. Busquemos otra alternativa. Por ejemplo, vamos con los 17%. Ok, acá tenemos. Por ejemplo, ok, me sigue apareciendo en porcentaje, pero yo tengo la posibilidad de poder seguir cambiándolo y encontrar, vamos a ver acá, la alternativa que más me acomode, por ejemplo, que sea, ya sea al cambiar con colores o eligiendo, como le decía, un dato duro, como en este caso el porcentaje. Ahora, si tengo dudas de las cantidades, ¿dónde tengo que ir? Ah, ¿sabes qué? Me equivoqué. Esto, en realidad, zapatos había mucho más. Entonces, ¿dónde me tengo que ir yo? Me tengo que ir a donde tenemos la tabla inicial. Y la tabla inicial la tenemos con día acá abajo. Vamos a hacer una ampliación. Déjenme... Dame un segundo, por favor. Acá. Ok. Ya, ok, perfecto. ¿Sabes que me equivoqué? Yo en realidad estaba viendo que no, que pantalones había mucho más, no habían 28, habían 68 unidades. Automáticamente, si se fijan, me va a indicar que la cantidad de pantalones, que en este caso está dado por el color verde, es mayor a la que
realmente había puesto al principio y por lo tanto me varió de una manera considerable nuestro gráfico. Podemos seguir cambiando los tipos de gráficos. ¿Qué es lo que tenemos acá? Nosotros tenemos acá los botoncitos que yo les mencionaba antes, que tienen cada uno una utilidad. Por ejemplo, si yo quisiera, como les decía, cambiar el estilo y selecciono esto donde me van a aparecer los porcentajes, o me van a aparecer, fíjense, este está bueno, personalmente me gusta harto porque queda, aquí ya me queda claro que los pantalones la mayor cantidad, por el color, pero además me indica el dato dentro del color. Esto es lo que andaba buscando, pantalones 32%. Y sigo con el problema de los colores porque como soy daltónico, entonces, ya, ahí ese color veo mejor, por supuesto. En fin, podemos graficar de esta manera. Lo mismo, por ejemplo, si quisiéramos seleccionar para la alternativa de el gráfico lineal. Fíjense. Las notas, vemos que la nota más alta la tiene Juan Román, ¿cierto? Luego bajamos a una de las notas más bajas que sería Luisa Cáceres y luego Ricardo Meri. Fíjense qué interesante, cuando yo me sitúo encima de la parte de la línea, tenemos el valor, automáticamente me indica que Ricardo Meri tiene un 3,5. Y si me voy acá arriba y me sitúo ahí, dice, Joel Toro tiene un 6. Entonces, me da la información de todas maneras solo situándome encima de la línea. Y recuerden que esto sería, por ejemplo, dimos el ejemplo de lo que sería la evolución de una enfermedad, en este caso el coronavirus, es una buena alternativa para ocupar este gráfico. Fíjense, solo con seleccionar acá arriba, Excel lo hace solo. Miren, incluso aquí en este me indica, y este queda, pero más claro, echarle agua creo yo, tengo los 8 alumnos, y me aparecen las líneas, y además, dentro de cada punto, me aparece la nota de cada uno, sin necesidad de que haya puesto acá al lado. Ok. Denle más vuelta a esto, chiquillos, porque ya queda grabado, me interesa que vean un par de cositas más. Ok. Dentro de la evaluación, y dentro de las tareas, y lo que yo siempre recomiendo cuando trabajamos con Excel, es dar los bordes. ¿Qué significa dar bordes? Me acuerdo que en la primera clase, la señorita, me parece que Macarena Carrasco fue la que mencionó y preguntó qué eran los bordes, cómo se utilizaban. ¿Cómo lo hacemos? Cuando yo les pido aplicar borde interno, es decir, es la opción de todos los bordes. ¿A qué se refiere? Que esta cantidad de alumnos con sus notas, yo lo que quiero es dejarlos dentro de, el fondo que queden cuadriculados. ¿Dónde me voy? Me voy acá donde están esta especie de ventanita, selecciono y selecciono todos los bordes. Entonces ahí me va a dejar todo enmarcadito tal como está acá arriba. Ahora bien, ¿cómo lo puedo hacer yo para aplicar borde externo? Solo el borde externo. Selecciono y me voy a donde dice aquí claramente borde externo. Y también tenemos el borde exterior grueso, cualquiera. Vamos a ponerle el borde exterior grueso para que se quede más notorio. Entonces, vamos a abrir un poquito acá la columna. Si se fijan, aquí tengo borde externo y acá tengo el borde interno. Ahora, si quiero hacer los dos, perfecto. Aquí ya tengo los bordes internos, lo rodeo, me voy donde está el borde externo grueso y lo selecciono. Ok, aquí tengo solamente el borde externo, me falta el interno. ¿Qué es lo que hago? Selecciono y luego selecciono todos los bordes. Se me salió el de afuera, pero lo puedo volver a hacer seleccionando de nuevo. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo cómo aplicar el borde externo, ¿cierto? Y el interno también, o también llamado opción todos los bordes. Ojo, acuérdense de eso. Luego, ¿qué otra cosa tengo? Concatenar. Nosotros vimos la función concatenar la clase anterior
Y aquí yo les quiero dar un ejemplo porque me pasó en cursos anteriores y me pasó en alguna de las pruebas que ya me han estado enviando, que al revisarla dije, chuta, a ver, ya veamos de qué se trata, los resultados, cómo lo han hecho y cómo podemos, en el fondo, dejar un root, en este caso, del profesor. El root del profesor soy yo. Este es un root ficticio, pero vamos a hacer el ejemplo. ¿Cómo lo hago? Por ejemplo, déjenme copiar esta información acá. Acá le puse de la manera incorrecta y la manera correcta. ¿Por qué incorrecta? Porque yo aquí necesito que el root vaya con raya y todo. ¿Alguien me puede ayudar? ¿Cómo lo puedo hacer en este caso? Para hacerlo incorrecto, digamos, sin la raya. ¿Cómo lo puedo hacer? Sin el guión. Vamos a ver. Sin guión. ¿Alguien que me pueda orientar, por favor? Con guión. Se perdió en un punto de base. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer acá? Lo primero que yo debo hacer acá para, utilizando la función de concatenar, que es decir, unir términos o letras que estén en celdas distintas, ¿qué es lo que debo hacer? Me sitúo donde yo quiero que vaya el root. Yo quiero que el root del profesor vaya ahí y me voy a la función que aquí no aparece, pero si selecciono más funciones, a la sección de función concatenar. Aceptar. ¿Qué es lo que quiero concatenar? ¿Qué es lo que quiero juntar? Yo quiero juntar mi root. Quiero además en el texto 2 agregar, vamos a dejarlo así nomás, mi root y el dígito verificador que es K. Ok, tengo mi root, el dígito verificador, aceptar. Si se fijan, acá me aparece mi root, que está bien, pero aparece sin raya, por lo tanto, sin el guión. Por lo tanto, para mí, yo lo considero eso incorrecto. Pero, si yo lo quisiera con el root, o sea, perdón, con el guión, ¿qué es lo que debo hacer? Me sitúo en la celda donde quiero que vaya mi root, me voy a la función concatenar, selecciono el root nuevamente. En el texto 2, ¿qué es lo que debería insertar en el texto 2? ¿Alguien me puede decir? Guión. Ya, perfecto. Guión. Y en el texto 3, ¿qué debería insertar? El dígito verificador. Perfecto. Aceptar. Ahí sí. Ahí sí aparece como yo, en este caso, lo estoy considerando correcto, que es con el dígito verificador. Para serles sincero, no me recuerdo si en la prueba les puse que tenía que ser con el dígito verificador, pero es lo ideal. Es lo ideal. Si Sí, no lo sale puedo... que es con el dígito. Ah, ya. Entonces, si es con el dígito, esa es la forma correcta, chiquillos. Si no lo hubiera puesto, esto también lo hubiera cobrado por correcto. Pero ¿por qué es importante esto? Porque así a ustedes les queda claro que yo con esto puedo unir en una misma celda distintos tipos de palabras, de letras, de números, ¿cierto? Concatenándolos, uniéndolos. ¿Mm? ¿Dudas? Vamos con lo otro. Chiquillos, otra cosa que también eché de menos y que no lo hemos visto, así que tampoco los culpo si no lo hicieron, no hay problema, pero es preferible que lo hagan. Miren, aquí yo le hablo del formato de celdas. El formato de celdas tiene que ver con que esa celda puede tener un formato de moneda, de fecha, un formato de contabilidad, etc. ¿Y cómo yo puedo determinar eso? Por ejemplo, ahí hay 10 millones de pesos. 10 millones. No sé de qué. De lápices, de peras, de manzana, no tengo idea. Entonces, ¿cómo yo puedo determinar 10 millones de qué son? Simplemente me sitúo encima. Ya, muchas gracias, pero yo lo voy a hacer de otra manera, pero es una alternativa. Muchas gracias por subrayar eso. Fíjense, chiquillos, si ustedes se sitúan sobre el número y apretan botón derecho, aquí me indica enseguida el formato de celdas. Y en formato de celdas me da la opción de que esto sea numérico,
que sea moneda, por ejemplo, 10 millones de pesos. Ah, pero ¿sabes qué? Yo vivo en Londres, así que no me interesan los pesos, me interesan los euros. Bueno, buscamos el euro. No, ¿sabes que vivo en Alemania? Me interesa el euro alemán. Ok, te dejo en 10 millones de euros alemanes. Y ahí nos hacemos millonarios y no trabajamos más. Pero me refiero a que con esto nosotros podemos cambiar o ponerle un apellido a ese número que estaba sin ningún tipo de información más que 10 millones. 10 millones no sabe qué. Ok, entonces, vamos a ir atrás. Selecciono el número que yo le quiero dar formato, botón derecho, formato de celdas, el número, y me aparecen, vamos a borrarlo acá, que podría también ser una fecha, podría ser un porcentaje, pero para este caso yo le voy a poner contabilidad, y contabilidad en símbolo peso porque estamos en Chile y trabajamos con pesos, y con dólares, pero solamente pesos vamos a ver en este momento. Aprieto aceptar. Para estos 200.000, ok. Vamos a darle también el formato de celda de contabilidad. ¿Por qué me interesa esto, chiquillos? Porque en el ejercicio de la evaluación, nosotros ya hablamos de montos, ¿cierto? Hablamos de números que están, por ejemplo, hablamos del IVA, hablamos del bruto, hablamos del neto. Para hablar de bruto, neto, IVA, eso se expresa en pesos. Por eso es importante que le puedan dar el formato, en este caso, reitero, formato de celda, número, y me voy al formato de contabilidad. No se meta con los decimales porque esa es otra historia. Los decimales son en el fondo los ceros que van después de la coma. Pero aquí estamos hablando de números enteros, sin decimal. Entonces, seleccionamos contabilidad, el símbolo peso, ¿cierto? Aceptar. Entonces aquí me quedan 200 luquitas y aquí me quedan 10 millones de pesos. Formato celda. ¿Dudas hasta ahí? Está viendo el tiempo chiquillo. Y, por último, ok, fíjense. Acá tenemos parte también del ejercicio, similar al que está en la prueba. Fíjense, chiquillos. Acá, ¿qué es lo que hice? Si se fijan acá, ya podemos, según lo que vimos recién, podemos ver cómo obtener el root del empleado utilizando qué función. Concatenar. Concatenar. Me voy a la función concatenar. Y en la función concatenar dijimos que el primer texto que yo quiero utilizar es el root de la persona, luego voy a poner el guión, y luego voy a insertar el dígito verificador. Por lo tanto, don Juan López. ¿Qué pasó aquí? No he hecho nada. Vamos a verlo. Vamos a ir a la función concatenar. Vamos a seleccionar el root. Luego vamos a seleccionar un guión. Y luego vamos a seleccionar en el texto número 3 el dígito verificador. Y ahí nos va a dar, si se fijan, el root del empleado que va con el dígito verificador. A ver, ¿y qué pasaría si yo quisiera que en vez de 1, 1, 1, 1, 1, me fuera más fácil para identificar si son 11 millones o 1 millón? ¿Qué es lo que tendría que hacer primero, chiquillos? Por ejemplo, si lo hacemos con don Federico. ¿Qué podría hacer acá? ¿Alguien se le ocurre? Para que en vez de 1111 me saliera, por ejemplo, 11.111.000 y fracción. ¿Cómo lo podría hacer? Usar los puntos. ¿Cómo? Usar los puntos. Ya, bueno. ¿Y cómo lo hago para usar los puntos? Habría que modificarlos donde sale root. Ya. ¿Y cómo lo modifico? Apretando la celda. Estoy hablando con la Carla, ¿no? Sí, Carla. Ya. Perfecto. Sí. Bueno, que tengo ocultas las pantallas, por eso no las veo. A ver, claro, por ejemplo, si yo selecciono, ¿se acuerdan que recién vimos el famoso
formato de celda, botón derecho del mouse, formato de celda, y me voy al de contabilidad. No, pero me voy al de número, o al de moneda, general, fecha. Yo soy el que le puedo personalizar, ¿cierto? El número como yo quiera. Por ejemplo, vamos a ver si en este caso, vamos a ponerle un símbolo, en vez de, ¿se recuerdan que teníamos recién el signo peso? Pero nuestro root no va con signo peso. Entonces, ¿qué hacemos? Seleccionamos el cursor, seleccionamos ninguna, y ya nos aparece como 2.222.222. Ahora, ¿cómo lo hago? Me voy al root de nuevo, me voy a la función concatenar. ¿Qué voy a concatenar? El root, luego me voy al guión, y luego me voy al dígito verificador, que es 1. Y no me quedó como quería. Déjenme ver qué es lo que pasa acá. Chuta, está súper encima del tiempo. Bueno, pero ¿se entiende hasta Profe, ahí? yo tengo una pregunta. Ya. Sí, se Quiero entendió. responder un par de Profe. preguntitas antes que termine, y las que no les voy a responder por correo. Díganme, ¿quién me quiere hacer una voz? Profe, yo quiero saber cómo se puede colocar el encabezado, que no puedo colocar el encabezado yo. El único que me falta para terminar la tarea. De hecho, eso es lo mismo Pero que yo pidió creo que encabezado, entonces. es que en el documento de Word, en las instrucciones, no sale ningún encabezado. Pero si uno se mete en el documento de Excel, en la parte de la rúbrica, aparece, por ejemplo, donde dice Y de función máxima, encabezado. función mínima, que hay que instalar un encabezado. Pero eso no sale en las instrucciones de Word. O no sé si será una falla o algo. No, ¿sabes lo que pasa? Es que eso utilizamos una plantilla anterior, y en este trabajo de Excel, como solamente tabla, no es necesario poner un encabezado, a diferencia de cuando lo hicimos, ¿se acuerda? En Word, y en Word yo les pedía un encabezado, o cuando lo hicimos en PowerPoint, que les pedía un encabezado, el logo en AC, que fuera en todas las hojas. No, en este caso no, y eso se nos fue a nosotros los que hicimos la evaluación, pero no se preocupen por eso, porque ya me habían planteado esa consulta, y qué bueno que me la preguntaron para aclararla ahora. No se compliquen con el encabezado, porque aquí lo que nos interesa es desarrollar las dos hojitas, que una es la de funcionario y la otra, no me acuerdo el título que tiene, pero es Presupuesto. y presupuesto, pero en la hoja sin algún tipo de encabezado. Eso no es necesario. Yo por eso nomás no había enviado, porque no estaba segura si se le ponía o no, como no salía en la otra parte de las instrucciones. No, eso no fue a nosotros, ahí asumimos el error, pero lo voy a Ya. tener en cuenta para la próxima. Chiquillos, yo creo que hay dudas, y como la prueba se entrega Gracias, mañana, profe. se entrega mañana a las 23:59, tenemos tiempo todavía. Entonces, si tienen dudas, mándenme un correo, una nota, para yo responderla antes que suban la prueba. De los 30 y tantos, ya hay 5 personas que la han enviado, y como les reitero, pretendo tener, que 1 minuto se va a cortar, pretendo tener las notas de aquí el sábado. ¿Sí? Ya. Chao, profe. Chiquillos, si no Chao, nos profe. volvemos a ver, ha sido un gusto verlos o no verlos, porque no hay ninguna foto de ninguno, pero bueno, espero que les vaya muy bien a todos. ¿Ah? Suerte en todo, chiquillos. Suerte. Que les Chao, vaya bien. profe. Cuídense, que estén bien. ¡Chao! ¡Chao, pana! Chao, alumnos. ¡No! Chao, chiquillos. No. Chao, que les vaya bien, chiquillos. Suerte.